Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por disponer tiempo de contactarse con nosotros y estar aquí conectados en esta tarde maravillosa para conocer más de la palabra de Dios y seguir esta serie conociendo el éxito en la perspectiva de Dios. De manera que nosotros aprendamos a alcanzar en nuestra vida ese éxito, pero no en la manera del hombre, sino en la manera de Dios, en la perspectiva de Dios. El día de hoy tenemos un estudio maravilloso hablando de dos mujeres muy exitosas en la perspectiva de Dios. Una de ellas es Ana, madre de uno de los grandes profetas que fue Samuel, y la otra mujer es, yo le llamo la mujer de Sicar, que comúnmente la conocemos como la mujer samaritana. Pero sin tanto preámbulo, vamos a lo que tenemos en el estudio del día de hoy. Espero que ustedes puedan disfrutar tanto de esta maravillosa palabra de Dios. Gran ejemplo tienen las mujeres en la vida de Ana, una mujer abnegada hebrea. Ana es un vivo ejemplo de lo valioso que son las mujeres, del el gran amor que puede sentir una madre por un hijo, o el mayor anhelo que pueda tener una mujer de procrear un hijo. Ese es un gran privilegio del que los hombres no conocemos, por supuesto, pero es verdaderamente un privilegio poder traer a la vida a una criatura nueva, a un pequeño ser dentro de su vientre y que se forme hasta llegar a ser un bebé hermoso que nazca de el interior de toda mujer. Por esa razón, la mujer sabe amar tan entrañablemente, porque al traer una criatura dentro de su vientre, en sus entrañas, está criando algo que es maravillosamente bueno para su vida. Eso es un gran privilegio del que pueden gozar todas las mujeres. Mi reconocimiento para cada una de ellas. En especial, cuando Dios tiene algo preparado en un siervo elegido en el Antiguo Testamento, hemos visto a una mujer con problemas de esterilidad, y este fue el caso de Ana, tal como había acontecido con Sara y con Raquel, esposas en este caso de Abraham y de Jacob respectivamente, quienes también durante tantos años fueron estériles hasta que Dios retiró la afrenta de ellas. La esterilidad en el tiempo antiguo y en la cultura hebrea sobre todo era considerada como un castigo de Dios. Era considerada también como algo vergonzoso. Despreciaban o menospreciaban tanto a una mujer que no podía tener hijos, que la consideraban casi como inmunda, casi como despreciable completamente. Y ese fue uno de los grandes sufrimientos que tuvo Ana desde joven, desde que se casó con su esposo y tuvo que recibir el desprecio de tantas y tantas personas. De hecho, su esposo, Elcana, tuvo que traer a su hogar a otra mujer porque su legítima esposa no podía tener hijos. Y esta otra mujer sí procreó hijos y eso la hace sentir más importante a esta otra mujer que sí podía traerle prole a Elcana. Pero Dios trajo una gran bendición a su vida, de modo que Ana fue progenitora de uno de los profetas más importantes, Samuel, el siervo de Dios por quien fueron ungidos los dos más prominentes reyes del pueblo de Dios. Tales fueron Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y también Samuel ungió a David, el afamado siervo, conforme al corazón de Dios,
de quien Dios mismo prometió descendencia para siempre en el reinado de Israel. Así de importante fue la vida de Ana para Dios. Y por eso la llamamos aquí en este estudio una de las mujeres exitosas en la perspectiva de Dios. Dios ama el corazón de las mujeres, porque una mujer sabe lo que es orar con el corazón en la mano. Por lo tanto, Ana ocupa un lugar especial en la historia bíblica, porque ella representa a la mujer afligida. ¿Qué mujer y qué madre no podrá ser compadecida cuando sufre? Por eso Ana, quien en su juventud permaneció estéril, sufriendo menosprecio, y aunque su esposo Elcana trataba de consolarla diciendo: «No llores, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos?» El libro de Primera de Samuel, capítulo 1, nos narra cómo su corazón no podía soportar el impedimento fisiológico de ser madre. Era humillada, era menospreciada. Sin embargo, a Dios le agradó su humildad y su entrega, de modo que le concedió su petición, dándole un hijo tan especial, que Samuel fue el profeta más importante de su época. Este mismo pasaje narra cómo Ana finalmente regresó a su casa después de hacer oración y Dios le concedió el gusto y el gozo de ser madre. Cuando ella tuvo a su hijo, su primogénito, entonces tuvo que esperar a que el niño creciera lo suficiente para poderlo entregar como había prometido al sacerdote, que si Dios le concedía el derecho de ser madre, entonces ella lo consagraría para el servicio completo a Dios. Y mientras el niño adquiría esa edad y esa movilidad que podía tener, entonces fue y lo entregó al sacerdote para que sirviera en el templo. Cuando Dios promete una respuesta en oración, no solo confirma como confirmó en este caso a Ana a través del sacerdote Elí, sino que Dios demuestra con hechos contundentes su respuesta. Y así fue el hecho de Ana, quien a pesar de ser estéril, concibió a Samuel por bendición a la vida de este matrimonio. Y después que dedicó su único hijo a Dios, Ana fue bendecida teniendo 3 hijos y 2 hijas más. Aquí se representa también la bienaventuranza de María, quien después de aceptar la dedicación de su niño Jesús, María tuvo más hijos e hijas, conforme lo narra el libro de Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. De este modo es que Ana fue una figura de María, quien también su hijo primogénito fue dedicado al servicio de Dios. Ana cumplió la responsabilidad de criar a un siervo de Dios, quien fue el profeta Samuel, y aunque fue su único hijo hasta entonces, lo dedicó a Dios, lo instruyó al servicio y fue entregado al sacerdocio para que Samuel fuera siervo del Altísimo toda su vida. Cualquiera de nosotros pensaría: primero se angustiaba Ana por no tener hijos y con el primero que tiene, ahora se queda sin él ofreciéndoselo a Dios. Pero Ana amaba tanto a Dios que para ella lo más importante es que Dios se viera servido por ella. Esto definitivamente es una gran lección, porque lo que aprendemos de Ana son tanto la fe y la confianza en la oración, la cual en muchas ocasiones debe ser con ruego, con súplica y con acción de gracias, como nos enseña Pablo en Filipenses 4:6. Por otro lado, la dedicación de nuestros hijos como instrumentos de Dios
y esa gran responsabilidad es también una forma de servir a Dios, formando, educando y motivando su entrega a Dios de nuestros hijos. Por eso a Ana la ponemos en un lugar especial, como una mujer exitosa en la perspectiva de Dios. Bien, ahora hablaremos de la mujer de Sicar. Yo personalmente la llamo la mujer de Sicar porque se trata de la mujer que vivía en la ciudad samaritana de Sicar. Comúnmente todas las personas la conocemos como la mujer samaritana que habla el Evangelio de Juan. La mujer samaritana, de quien la palabra de Dios no da a conocer su nombre, se convirtió en una mujer exitosa en la perspectiva de Dios, por su papel tan importante y por su destacada conversión narrada en el Evangelio que yo le llamo el teológico, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. En este capítulo, el Señor Jesús nos da una cátedra de teología, produciendo una gran transformación en la mujer de Sicar. No solo en su conversión, sino que realmente se transformó en una gran evangelizadora. Este capítulo nos viene a demostrar cómo funciona el evangelismo expansivo. Toda vez que la mujer samaritana trajo a toda la ciudad de Sicar a los pies del Señor. Cuando fue llena de entusiasmo a hablar a toda la ciudad y vinieron todos a conocer al Mesías, tanto que le rogaron que se quedara con ellos a vivir prácticamente, quedándose el Señor con ellos 3 días para anunciar su doctrina, su conocimiento, su enseñanza, el reino de los cielos. Por eso la mujer samaritana la consideramos un gran ejemplo de una mujer exitosa en la perspectiva de Dios. La mujer de Sicar había tenido en su vida diversas pruebas muy duras. Eso nos revela el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando ella había sido una mujer con una baja autoestima. Por principio de cuentas, por el asunto cultural de la nación, ya que en la antigüedad había surgido una división entre Israel y Judea, el reino del norte y el reino del sur, tal como 2 naciones distintas, que al transcurrir las generaciones surgieron diferentes estilos de cultura al paso de las generaciones. Y aunque al paso del tiempo después de la cautividad, Dios solo reconoció una sola nación, las 2 diferentes culturas se hicieron patentes, pues continuó una tradición de rechazo entre ambas regiones, como es Judea y Samaria principalmente. Las prácticas religiosas también se hicieron notar y continuó una división ancestral entre estas 2 regiones. De ese modo, el pueblo judío menospreciaba al pueblo samaritano, y eso propiciaba inclusive el rencor entre ambas regiones de Israel. Prácticamente no se dirigían la palabra. Pero el Señor Jesús demostró una comprensión y una compasión por el pueblo samaritano, resaltando algunas veces más a los samaritanos que a los fariseos, tal como es el caso de la parábola del buen samaritano de Lucas 10, o el caso del único leproso de los 10 que sanó el Señor, el cual, siendo únicamente el samaritano quien regresó a agradecerle la sanidad, escrito en Lucas 17,
Pero los samaritanos también eran descendientes de Israel, eran descendientes de los patriarcas. Y entonces la mujer de Sicar sufría esa discriminación racial del pueblo de Judea, que se consideraban ellos a sí mismos más puros en su raza. El otro asunto cultural muy arraigado en el pueblo judío y en el pueblo palestino era el menosprecio a la mujer. Pues a las mujeres ni siquiera eran contadas en el censo. Además, en caso de divorcio, la mujer era rechazada por el marido, dándole una carta de divorcio, condenándola a nunca más ser aceptada por esposa. Es decir, era el marido quien decidía el divorcio y no había ninguna autoridad que fuera intermediaria, sino que el marido simplemente ya se enfadaba de la mujer y le daba una carta de divorcio. No tenía este derecho de disponer la mujer en una decisión de divorcio. Es decir, que la mujer no podía decidir divorciarse de un hombre, sino que todo dependía de la decisión del marido. Cuando éste le extendía una carta de divorcio y la mandaba a la calle prácticamente, después daba a conocer esto a la sociedad, a los sacerdotes, y pues ya era suficiente para ser un marido divorciado y listo para tener otra mujer. En el caso de la mujer era totalmente lo contrario. Se consideraba como rechazada, se consideraba como ahora sí que relegada de la sociedad por haber sido repudiada por su marido. Entonces la consideraban de menos precio. Por otro lado, el varón podía casarse las veces que quisiera. Eso entonces propiciaba una categoría más. Quien era hombre tenía más valía y quien era mujer tenía menos valía en ese tiempo. Por otro lado, si la mujer era casada tenía un valor, si la mujer era soltera tenía un valor, y si era divorciada tenía otro valor menor. Entonces, parte de la baja autoestima de la mujer samaritana era primeramente ser mujer y por otro lado ser divorciada, ser rechazada, ser repudiada. Todo esto en su mente era pues motivo de una baja autoestima en la mujer samaritana. Eso por supuesto que la poniendo en una condición donde pues cualquier hombre podía estar con ella y pues no sucedía nada ya con su autoestima y con su rechazo de la sociedad, porque pues la aceptación era prácticamente nula. Todo esto propiciando un estado de menosprecio y un estado de muy baja autoestima. Podemos imaginar su marginación social, siendo señalada por la gente de su mismo pueblo. Cómo la veían los hombres, cómo la criticaban las mujeres, cómo se avergonzaban de ella sus parientes. Cuántas cosas tenía que soportar en su vida cotidiana. Todo esto hasta que llegó el Salvador a su vida. Y en esa condición nos encontró el Señor a cada uno de nosotros, menospreciados, baja autoestima. Y así, en esa situación, Él reconoció nuestra vida, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ese modo, el Señor la fue confrontando a la mujer de Sicar con sus realidades actuales, quitándole el velo y derribando murallas de impedimento en su vida para nacer de nuevo. El Señor la ayudó a ser libre, dejando atrás su vida pasada, dejando a cada uno de sus 5 maridos. De ese modo, entonces,
vamos a describir cuáles fueron esos 5 maridos que dejó atrás la mujer para ser libre completamente. El primer marido fue su condición social que describíamos antes, que provocaba que ella tuviera una autoestima muy baja. Cuando el Señor le demostró aceptación y le demostró su amor, sin importar la condición de ella, fue cuando fue derribada la primer muralla, el primer marido fue dejado atrás. Pues al Señor no le importó que fuera samaritana, ni que fuera mujer, ni que fuera menospreciada por ser una mujer divorciada, sino que no le importó nada de eso y comenzó a hablar con ella, mostrándose compasivo y misericordioso. El segundo marido que le mostró el Señor y que a él no le importó fueron las tradiciones de hombres. Como antes señalábamos también, tenían por tradición una separación entre judíos y samaritanos, una separación discriminatoria, elitista y en muchas ocasiones produciendo odio y división. De esa manera el Señor Jesús derribó y destruyó de ella la segunda muralla que la apartaba, que era la discriminación, que le impedía para tener una separación y no más segregación, no más rechazo. El tercer marido que le mostró el Señor fue la limitación humana, poniendo los ojos en las capacidades físicas, limitadas, imposibilitadas de hacer lo extraordinario. Sí, Dios nos llama a reconocer lo inaccesible, reconocer lo imposible, y nos está llamando a creer que todo puede ser posible para Dios. De ese modo nos invita el Señor a creer lo extraordinario, lo ilógico, lo que no tiene sentido muchas de las veces, pero para Dios no hay nada imposible. De ese modo, cuando el Señor le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y te daría agua de la cual no debes tener sed nunca más. Y la mujer samaritana estaba pensando en lo físico. ¿Cómo dices que me darás agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Ella estaba pensando en lo físico, ella estaba pensando en lo humanamente posible, estaba pensando en la lógica, pero no sabía que Dios se estaba refiriendo a algo mucho más extraordinario. Esa misma limitación humana era un obstáculo para Nicodemo. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, ahí cuando le pregunta Nicodemo, ¿cómo puedo volver a nacer siendo viejo? ¿Acaso entraré otra vez al vientre de mi madre? El Señor Jesús le enseñó a esta mujer del mismo modo que le enseñó a Nicodemo, a poner su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, las que son verdaderamente duraderas. Las cosas de Dios son a veces inexplicables o fuera de toda lógica. Son intangibles, pero son eternas. De ese modo, Dios derribó la tercera muralla que impedía que la mujer viera la verdad, que viera lo espiritual, que viera lo eterno. El tercer marido le fue quitado. De ese mismo modo le mostró al cuarto marido su religión. Pues la mujer de Sicar creía servir a Dios en la forma correcta, en la forma más adecuada, adorándole en el monte Gerazim o el monte Gerizim, también como se le llamaba, que era el lugar alto creado en el tiempo de los reyes de Israel, cuya capital era Samaria. Pues para los samaritanos el lugar sagrado para adorar a Dios, para servir a Dios, era el monte Gerizim.
pero para el reino de Judea era el lugar sagrado, la ciudad de Jerusalén. Ambas religiones creían servir a Dios en la forma correcta, en su concepto, sin saber que estaban equivocados. Pues la religión es una forma humana de servir a Dios, y el Señor Jesús ahora le enseñaba su iglesia, la intangible, la espiritual, para que sin la manera de los hombres, sino a la manera de Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. De ese modo el Señor Jesús derribó la cuarta muralla. El cuarto marido le fue quitado a la mujer samaritana para servir entonces a Dios en espíritu y en verdad. Después, el quinto marido. Dios le confrontó con su pecado. Con 5 maridos que había estado, se sintió ella sorprendida y maravillada, que sin conocerla supiera cómo había vivido y cómo el hombre con el que ahora vivía no es su marido. No solo se vio sorprendida y maravillada por la revelación de su pecado, sino que en cierto momento sintió sin tristeza de su propia condición, de lo cual se sintió arrepentida y entonces liberada. Ese fue el modo en que le fue derribada la quinta muralla. El quinto marido fue dejado atrás, el pecado, y entonces ya la mujer se sentía libre para poder tener un encuentro con el Señor. De ese mismo modo llega el Señor Jesús a nuestra vida, produciendo tristeza, pero arrepentimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, mas la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando a nosotros en nuestra vida llega la tristeza según el plan de Dios, según Dios, entonces esta tristeza produce arrepentimiento para salvación. Y en este caso, la mujer de Sicar, seguramente por un instante al ser confrontada por su pecado, tuvo que ser liberada de su tristeza por arrepentimiento. Fue entonces que, después de liberar el Señor Jesús a la mujer samaritana de sus 5 maridos, de sus 5 murallas, estuvo ella ya en la condición de ver el rostro de Dios, cuando le mostró el Señor Jesús su rostro ante ella. Fue entonces que estuvo lista para conocer a su Salvador y Señor. Dice Juan 4, 25 y 26, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué maravilla y qué gran privilegio que haya visto el rostro de Dios en el Señor Jesucristo. La mujer samaritana fue discipulada nada más y nada menos que por el verdadero rabí, el Maestro Jesús. En el capítulo 4 de Juan, el Señor nos muestra toda una cátedra de teología que en tan solo 1 hora o tal vez menos, el Señor Jesús le instruyó las cosas que hoy en día son vigentes para todo creyente. Dice Juan capítulo 4, verso 10, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el verso 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y así como fue a la mujer de Sicar, también Dios nos promete a nosotros cambiarnos una religión por una relación personal
Como dice el verso 26 de Juan 4, yo soy el que habla contigo. Todas estas son promesas para nosotros, son vigentes y son palabras en nuestra vida espiritual. Son palpables, son para disfrutar cada día de nuestra vida en una relación personal e íntima con nuestro Señor. Y después de todo esto, una vez convertida y una vez instruida, la mujer samaritana se convirtió en una gran evangelizadora. De hecho, fue la mujer más evangelizadora que nos muestra la palabra de Dios, pues habló a todo el pueblo de Samaria y los trajo a los pies del Señor Jesús, con quienes él se quedó 3 días en Samaria enseñándoles y sanándolos. Ella lo hizo con toda convicción, plenamente convencida de que es el Mesías y plenamente entusiasta, llena de gozo y de amor para invitar a las demás personas a que conocieran al Salvador. Así nosotros también, de ese mismo modo, nos corresponde dar las buenas nuevas de salvación y ir corriendo a la ciudad para traer a los pies del Señor a toda la gente que no lo conoce todavía. ¿Podemos aceptar también esa responsabilidad nosotros? Y así es como debemos de tomar esta palabra y este ejemplo de la mujer de Sicar, para que nosotros también seamos liberados de nuestras murallas, de lo que nos está estorbando para ver el rostro del Señor y estar listos para ver cara a cara a nuestro Señor. De ese mismo modo también agradecidos ir y hablar del Evangelio a toda criatura. De ese mismo modo, por el día de hoy, solo resta decirles gracias por su atención. Gracias por haber dispuesto de su tiempo para escuchar esta palabra. No sin antes invitarles para que el próximo sábado estemos atentos a la siguiente palabra que tenemos dispuesta para compartir con ustedes en este tema, en esta serie que se llama Alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. Nuevamente les invito, por si ustedes tuvieran el deseo de contribuir para este ministerio, no duden en contactarnos para darles la información de cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero lo importante es que nos acompañe usted. Muchas gracias por su atención. Deseo que nos sigamos viendo en cada uno de estos sábados de estudio bíblico. Dios los bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús, amén.